Buenos días, mis queridos hermanos. Rogamos a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender un mensaje muy potente, la verdad presente. Es un subcapítulo en realidad, y como siempre os dejaré el enlace a la descripción para que vosotros podáis entender esta realidad, pero vais a ver que hoy necesitaremos entender una realidad que desgraciadamente no entendemos. Esto precisamente por rechazar el mensaje de 1888, que era el mensaje del día de la expiación, el desarrollo para poder entender toda la verdad del mensaje que Dios en verdad quería transmitirnos, ¿verdad? Hoy vamos a tratar de profundizar en este asunto. La reflexión de hoy está titulada Una obra para todo verdadero discípulo. Y vais a ver que está diciendo esto precisamente para señalar quién es verdadero discípulo. Esto quiere decir que el verdadero discípulo estará conectado con Cristo y entenderá la obra, ¿verdad? Sé que alguno puede estar tentado a decir que me estoy señalando a mí mismo. Falso. Y si no entiende la realidad, es precisamente por lo que acabo de decir, porque no estamos conectados con el Espíritu, ¿verdad? Pero quiere decir, ¿cómo reconoceremos a todo verdadero discípulo? Todo verdadero discípulo conectado con Cristo entiende la verdad, proclama esta verdad. Vamos a entrar en la reflexión porque creo que hoy tenemos un mensaje potente, ¿verdad? Un mensaje claro, distinto, verdad presente, el mensaje que ha de ser proclamado al mundo, ¿verdad? Vamos a entrar dentro del texto. Y dice, todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra que realizar. Dice, Dios ha dado a cada uno su obra. Esto es muy importante entender, porque probablemente en la próxima reflexión trataremos de entender una realidad con respecto a este asunto, ¿verdad? Todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra que realizar. Dios ha dado a cada uno su obra. Unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente y están proclamando el mensaje. Fijaos qué mensaje. Preparaos, mostrad vuestra obediencia a Dios guardando sus mandamientos. Hoy vamos a tratar de entender esta realidad en toda su profundidad. No, en toda su profundidad no, perdonad. En mayor profundidad. En toda su profundidad significa que no me voy a levantar de aquí hasta la venida de Cristo, porque todavía hay mucho que entender. Pero vamos a tratar de entender con mayor profundidad, ¿verdad? Preparaos, mostrad vuestra obediencia a Dios guardando sus mandamientos. Totalmente en contraste con lo que el pueblo de Dios proclama hoy. No podemos, pecamos hasta que Cristo viene, ¿verdad? Dice, este no es tiempo para que los mensajeros de Dios se detengan para apuntalar a aquellos que conocen la verdad y que gozan de todas las ventajas. ¿Qué es lo que trata de decir? Que los mensajeros de Dios no han de proclamar la verdad en el marco de la iglesia, sino que han de proclamar esto cumplir la gran comisión al mundo entero, ¿verdad? Y vamos a ver de qué dice esto. Dice, vayan ellos a levantar el estandarte. Levantar el estandarte, dice. O sea que proclamar la verdad en medio del pueblo remanente, supuestamente remanente, la iglesia remanente, ¿verdad?
no es la misión, no es lo que Dios desea, sino que Dios desea dar este mensaje al mundo, ¿verdad? Por eso dice, vayan ellos a levantar el estandarte y dar la amonestación. Atentos, aquí viene el esposo. Para que venga el esposo, tiene que tener una esposa preparada, ¿verdad? ¿Qué es lo que trata Dios de hacer? Preparar esta esposa, porque por esto el esposo no puede venir, porque no hay una esposa preparada, ¿verdad? Dice, salid a recibirle. Por lo tanto, el mensaje que los mensajeros de Dios han de tratar de dar al mundo es preparar una esposa para Cristo, ¿verdad? Dice, muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Ahora la pregunta es, ¿por qué no la creerán? Necesitamos comprender que aquí Dios nos coloca sobre advertencia. Y cuando envía estos mensajeros de Dios, quiere decir que los envía con mayor luz. ¿Por qué mayor luz? Porque necesitamos comprender que en 1888, cuando nosotros rechazamos el mensaje Cristo nuestra justicia, no lo comprendimos. Y lo vamos a ver por qué no comprendimos. Porque había un desarrollo todavía mayor para este pueblo para preparar esta esposa, ¿verdad? Esto quiere decir que estos mensajeros de Dios hoy traen un mensaje específico, mayor luz, de lo escrito está. Justamente lo que pasó con John C. Waggoner, junto con la sierva. Trataron de dar este mensaje al pueblo, es decir, entrar en este desarrollo para poder entender y que se prepare realmente esta esposa, ¿verdad? Para que pueda venir el novio. ¿Qué ocurrió? Se rechazó el mensaje. ¿Qué ocurrió? El Espíritu Santo se retiró. ¿Qué ocurrió? Perdimos este desarrollo, perdimos esta mayor luz. Hoy, los mensajeros de Dios, todo verdadero seguidor de Cristo, los mensajeros de Dios traen precisamente este mayor desarrollo de esta luz que ellos rechazaron, para preparar precisamente la esposa de Cristo. Esta iglesia purificada, y ahora la entenderemos, ¿verdad? Dicen, muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. ¿Por qué? Pues enseguida la entenderemos. Porque alguien dice que esto es falso. O sea, se repite la historia de 1888. Esto es lo que quiere decir. Esto también nos da a entender de por qué solamente había un grupo pequeño al final del tiempo. ¿Verdad? Un grupo pequeño, del cual yo os hablo. Está en continuo crecimiento. Yo lo veo. Está en continuo crecimiento. Muy despacio, pero sí está en continuo crecimiento. Y no es lo que la iglesia oficial cree. Y ahora veremos de por qué no es, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente no creerán? Hoy comentaremos precisamente este asunto. Dice, muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios. Claro, con el mensaje no podemos. Pecamos hasta que Cristo viene. No pueden ser de otra manera, más que desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Dice, son una prueba del carácter. Y ahora veremos qué quiere decir en profundidad. Hoy lo comentaremos este asunto, ¿verdad? Fijaos, dice, los siervos de Dios, estos mensajeros de Dios, estos verdaderos seguidores de Cristo, por eso lo apunta, por eso lo señala como lo señala, dice, los siervos de Dios serán llamados fanáticos. ¿Verdad? Esta luz en desarrollo que se rechazó en 1888 y que hoy Dios trata de despertar y preparar esta esposa, estos mensajeros serán llamados fanáticos. Y esta es la realidad. Yo soy testigo de esta realidad. Los ministros
¿Qué ministros? Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Y esto es precisamente lo que está pasando en estos momentos. Lo digo alrededor del mundo porque al menos en parte de este asunto yo soy conocedor. Y es una profunda realidad. Muchos de estos siervos son llamados fanáticos, la gran mayoría de ellos expulsados de las iglesias, o marginalizados, o desconsiderados, como por ejemplo es mi caso, ¿verdad? Dice, los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ¿eh? ¿Quién impulsaba? El Espíritu de Dios. Ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Es decir, Dios da la advertencia. Es nuestro deber entender si es de Dios o no es de Dios, si el mensaje es real, verdadero o no. Y en función de nuestra elección, se sella nuestro destino, ¿verdad? Dice, no importa cuándo se produzca. No importa cuándo se produzca. Se producirá cuando la esposa estará preparada en realidad. Dice, el advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros que dicen paz y seguridad. Dice falsos maestros que dicen paz y seguridad y que llaman a los mensajeros de Dios fanáticos, los que traen mayor luz en desarrollo todavía, ¿verdad? Todas las cosas permanecen así como desde el principio. Así dice la palabra de la inspiración. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. No la esperan. No saben que viven en apostasía. No saben que predican apostasía. No lo saben. ¿Por qué? Porque no están conectados con Cristo. Y esto es lo que trataremos de entender hoy, ¿verdad? El día de Dios vendrá como una trampa sobre los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Viene como el ladrón que está al acecho. Es decir, viene sin esperar. ¿Por qué? Porque no han entendido esta luz en desarrollo. ¿Y por qué no la han entendido? Porque no están conectados con Cristo. No es que lo digo, lo entenderemos hoy, queridos. Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Fijaos, atentos aquí. La vigilancia constante es nuestra única seguridad. ¿Esto qué quiere decir la vigilancia constante? El estudio en profundidad del Evangelio y el Espíritu Profecía con toda la luz que nos fue entregada. Esto quiere decir la vigilancia constante. Tratar de estar conectados con Cristo es nuestra única seguridad, dice. Debemos estar siempre listos para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Y la única forma de que ese día no nos sorprenda es estar al tanto, tratar de comprender las Escrituras en toda su profundidad. ¿Verdad? Esta luz que nos perdimos en 1888 y deberíamos de habernos preguntado, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no entendimos? ¿Dónde erramos? ¿Verdad? Y sobre todo, deberíamos de habernos centrado en Jones, Waggoner y la sierva, que es lo que está tratando de decir. Y esto es lo que tratamos de revelar, porque Dios le dijo a la sierva, deja por escrito, para que hoy una generación pueda entender esta profunda realidad, lo que ellos rechazaron. ¿Verdad? Dice, considere todo aquel que ama a Dios que ahora, mientras es de día, es tiempo, no de trabajar entre las ovejas que ya están en el redil, sino de salir a buscar a los perdidos y a los que perecen. Estos necesitan ayuda especial para ser traídos de vuelta al redil. Ya es tiempo de que los indiferentes despierten de su sueño. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la iglesia es indiferente y que todo mensajero de Dios, todo verdadero discípulos, ha de salir fuera porque la iglesia, este mensaje está rechazado, es lo que nos dijo antes.
La gran mayoría no creerán la solemne advertencia. Por eso dice ahora, considere todo aquel que ama a Dios que ahora, mientras es de día, es tiempo no de trabajar entre las ovejas que ya están en redil, no de trabajar dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia los rechaza, los llama fanáticos, ¿verdad? Sino de salir a buscar a los perdidos y a los que perecen. ¿Dónde? Allá donde estén. Estos necesitan ayuda especial para ser traídos de vuelta al redil. Ahora la gran pregunta es, ¿de vuelta al redil? ¿Cuál redil? Si la iglesia duerme y rechaza el mensaje y a los mensajeros los tilda de fanáticos, ¿cuál es el redil? ¿Cuál es la iglesia? Lo vuelvo a recalcar. Cristo es la iglesia, queridos. No una institución. Cristo es la iglesia. Y este es el redil. Cristo mismo. Ya es tiempo de que los indiferentes despierten de su sueño. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes son los indiferentes? La profesa iglesia, la institución, con todo lo que esto significa. Ya es tiempo de que los indiferentes despierten de su sueño. Duermen, no entienden. Y recuerden, en la parábola de las 10 vírgenes, despertarán todas. Pero no todas se prepararán, ¿verdad? No todas estarán con las vasijas llenas de aceite. Dice, ya es tiempo de rogar a las almas que no solamente escuchen la palabra de Dios, que no solamente escuchen, es decir, practiquen una formalidad, un evangelio formal. No solamente escuchen, sino que se apresuren en llenar de aceite las vasijas juntamente con sus lámparas. Y aquí hay un mensaje tremendamente profundo que necesitamos comprender, queridos. Es esta luz en desarrollo que hoy trataremos de comentar sobre este asunto. Fijaos lo que dice. El aceite es la justicia de Cristo. Nosotros aquí en este ministerio hemos identificado cuál era la justicia de Cristo. La presencia del Padre en su templo, en él mismo, ¿verdad? De esta manera, Cristo se convierte en el santuario de Dios. El santuario de Dios. Recalco esto porque lo hemos tratado en reflexiones anteriores, no tanto, ¿verdad? Y hemos visto que Cristo es el santuario de Dios. Y enseguida entenderemos de por qué digo luz en desarrollo, por qué digo lo que estoy diciendo, porque debido al rechazo del mensaje de 1888, Cristo nuestra justicia, no entendimos todo este desarrollo. Pero hoy, por la gracia de Dios, damos un paso más, ¿verdad? Dice, el aceite es la justicia de Cristo. Y allí se esconde una verdad tremenda, queridos, que no entendimos. No la entendimos. Dice, representa el carácter y el carácter no es transferible. Fijaos, aquí hay, en esta frase hay mucha luz, mucho desarrollo todavía. Dice el aceite, que es el espíritu. ¿Entendéis? El aceite, él es el espíritu. Esto ya lo entendemos, ¿verdad? Pero dice, el aceite es la justicia de Cristo. ¿Cuál era la justicia de Cristo? La presencia del Padre en él, ¿verdad? Por lo tanto, dice, representa el carácter. ¿Qué son los 10 mandamientos? El reflejo del carácter de Dios. Por lo tanto, dice, representa el carácter. Y el carácter no es transferible. Allí entendés, los 10 mandamientos son el reflejo del carácter. En Cristo habita el Padre. Representa el carácter, representa la ley. Y el carácter no es transferible. Dice, nadie puede obtenerlo para darlo a otro. Nadie puede obtenerlo para darlo a otro, porque nadie puede repartir el Espíritu Santo. Eso es lo que trata de decir. Nadie. Esto es potestad y atributo de Dios, exclusivamente. Cada uno debe lograr para sí un carácter purificado de toda mancha de pecado. Y para que podamos entender qué significa esto, cada uno debe lograr para sí un carácter purificado de toda mancha de pecado.
Recalco una vez más, el mensaje que se predica hoy en el supuesto remanente de Dios, no podemos, pecamos hasta que Cristo viene. Pues aquí dice, cada uno debe lograr para sí un carácter purificado de toda mancha de pecado. Y allí necesitamos entender dónde estamos en realidad, porque necesitamos entender el santuario para poder entender nuestra realidad. Y fijaos, vamos a ver si nosotros entendimos bien el mensaje que le fue entregado a este pueblo. Y fijaos, Daniel 8:14. Vamos a ver si entendemos el desarrollo y esta luz en aumento. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El santuario será purificado. Vamos a ver de qué santuario habla. ¿Qué santuario será purificado? Vamos a ver si literalmente entendimos bien, ¿verdad? Fijaos. En el deseo de las gentes, cuando os dije que es el texto de oro, es la llave mayor de todo el Evangelio. En el deseo de las gentes, capítulo 16, en su templo, encontraremos este texto, que es la llave de oro, queridos, que podemos entender mayor luz. Fijaos, en la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Dice, aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Es decir, a través del santuario, a través de aquel templo, Dios quería dar una lección en toda la historia de la humanidad. Es decir, ¿cuál era el propósito de Dios? Y dice, desde las edades eternas. ¿De qué nos habla aquí? Del modo de cómo gobierna Dios en la eternidad. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo, un santuario, un templo para que en él habitase el Creador. ¿De qué nos habla aquí? De cómo gobierna Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y necesitamos entender, porque Daniel 8:14 nos dice, y el templo será purificado. ¿Cuál es el verdadero templo? ¿Cuál es esta lección objetiva para Israel y para el mundo? Que Dios habite en nosotros, que fuésemos un templo para que en él habitase el Creador. Cuando Daniel 8:14 nos dice, y el santuario será purificado, vamos a ver si entendemos en total profundidad esta realidad. Dice, fijaos lo que dice, su presencia en este templo, ¿verdad? La presencia de Dios en este templo, su presencia limpiará y santificará el alma. Limpiará y santificará el alma. De manera que pueda ser un templo santo para el Señor. Daniel 8:14. Y el santuario será purificado, el templo será purificado. ¿De qué templo habla? ¿Entendéis de lo que nos habla? Un templo santo para el Señor, para Cristo, ¿verdad? Su Espíritu en nosotros ahora. Y fijaos la boda del Cordero. Y una morada de Dios, el Padre, en virtud del Espíritu. ¿Qué recibimos la boda del Cordero? La plenitud, la morada de Dios, del Padre, en este templo. ¿Pero qué tenemos ahora? Dice, su presencia limpiará y santificará el alma de manera que pueda ser un templo santo para el Señor. ¿Cuál Señor? Para Cristo. Un templo para Cristo. Ahora, cuando nos habla todo esto aquí, ¿quién está en el arca del pacto? ¿Entendéis? La lección objetiva habla de este templo. ¿Cuál es el arca? ¿Cuál es el lugar santísimo? Aquí.
Y aquí, en el lugar santísimo, está el arca del pacto. ¿Y quién está en el arca del pacto? Cristo, a través de la vara de Aarón y la maná, y a través de los 10 mandamientos. La expresión o el reflejo del carácter de Dios, el carácter, nos habló antes, volveremos enseguida a aquello, es el Padre. En el arca del pacto está los 10 mandamientos, el reflejo del carácter del Padre, y la vara de Aarón y la maná que representan a Cristo. Por lo tanto, ¿quién está aquí? Cristo y el Padre. ¿Qué nos dice aquí? Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor, para Cristo, y una morada de Dios, del Padre, en virtud del Espíritu. ¿Cómo? A través del Espíritu. Aquí deberíamos de entender también cuando la sierva dice quién es el Espíritu Santo, que nosotros lo entendimos aquí. Dice, es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. ¿Comprendemos? Por lo tanto, aquí necesitamos entender que la presencia del Espíritu es la presencia de Dios, la ley en el arca del pacto, en nuestra mente, en el centro de decisiones, y que esto asegura la libertad de decisión. Ahora, vamos a ir para atrás y vamos a ver si entendemos lo que nos dijo hasta aquí. Fijaos. Dice, el aceite es la justicia de Cristo. Cuando nos dijo, aquí cuando nos habla de luego el santuario será purificado, necesitamos entender la obra del día de la expiación. En la obra del día de la expiación, el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo para limpiar el pecado. Sabemos que el pueblo ha de ser purificado, ¿verdad? Por lo tanto, ¿quién es el santuario? Es Cristo. Dice, el aceite es la justicia de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? En Cristo, según el modo de gobernar de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios, que Él habite en todo ser creado, ¿verdad? A excepción de Cristo, que es nacido, ¿verdad? De María y por el Espíritu. Aquí podemos ver, Cristo es santuario de la morada del Padre. Porque Cristo mismo lo dijo, no soy yo el que hace esas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿De qué nos hablaba? Del modo como gobierna Dios el universo, ¿verdad? El propósito eterno de Dios. De eso nos hablaba. Por lo tanto, ¿quién es el santuario? Cristo es el santuario en donde habita el Padre. ¿Y quiénes somos nosotros? Templos en donde habita Cristo y el Padre. Lo vimos antes, ¿verdad? A través del propósito eterno de Dios. Por lo tanto, dice, el aceite es la justicia de Cristo. ¿Quién era la justicia de Cristo? La presencia del Padre en Él. No soy yo el que hace esas cosas, sino el Padre que habita en mí. Y aquí nos trataba de revelar cómo podemos ser santos, purificados, vivir en perfecta obediencia. Por lo tanto, dice, el aceite es la justicia de Cristo, la presencia del Padre en Él. Y cuando el Padre habita en Él, Él vive de manera perfecta, conforme con el carácter de Dios. Dice, representa el carácter. Las tablas de la ley que están en el arca del pacto, ¿verdad? Representa el carácter. ¿Qué es el carácter? Los 10 mandamientos, la transcripción de la ley donde en nuestra mente. ¿Comprendéis? Dice, y el carácter no es transferible. ¿Por qué? Porque es Dios el que decide quién se ha preparado para que Él pueda habitar aquí, ¿verdad? Dice, nadie puede obtenerlo para darlo a otro. Nadie. Cada uno debe lograr para sí, debe elegir, debe estar vigilante. Lo que nos decía en el texto con anterioridad. Nos decía, la vigilancia constante es nuestra única seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Tratar de entender la verdad en toda su profundidad, incluido
la luz que rechazamos en 1888, que es precisamente lo que tratamos de entender, ¿verdad? Por lo tanto, cada uno debe lograr para sí un carácter purificado de toda mancha de pecado. ¿Cómo somos purificados? Nos lo dijo en el texto anterior, ¿verdad? Vamos a ir aquí. Su presencia limpiará y santificará el alma, el templo, ¿verdad? De manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Ahora podéis entender qué fue lo que rechazamos en 1888. ¿Qué representa realmente el mensaje Cristo nuestra justicia? ¿Entendéis qué santuario será purificado? Primero el pueblo de Dios, y luego Cristo mismo es el santuario de Dios. ¿No es Cristo el portador del pecado? ¿Y qué es lo que hace el sumo sacerdote cuando sale fuera del lugar santísimo? Coloca sus manos sobre el macho cabrío y es enviado al desierto. Es decir, es purificado el santuario, que es ¿quién? Cristo mismo. ¿Ahora entendéis el mayor desarrollo de esa verdad? ¿Entendéis lo que está ocurriendo en el día de la expiación? ¿Entendéis cómo será purificado este pueblo? A través de la verdad, dice, seremos santificados a través de la verdad. ¿Qué es lo que nos decía el texto anterior? A través de la vigilancia es nuestra única seguridad. ¿Qué quería decir eso? Entender precisamente esta realidad. La vigilancia es un estudio profundo de las Escrituras. Ahora pregunto yo, ¿por qué rechazan lo que nos decían antes? ¿Por qué la gran mayoría rechazará esta gran verdad? Porque ¿qué es lo que entiende el pueblo de Dios? ¿Qué santuario será purificado? Y todo aquello, todo el desarrollo de aquello. Ahora os dais cuenta que la luz que Dios quería revelarnos a través del mensaje de Cristo nuestra justicia, que era todavía un mayor luz, mayor desarrollo de la lección objetiva del santuario. Rechazamos aquello y hoy estamos en mayor confusión. Nos hemos quedado estancados a lo que ellos entendieron, pero no hemos ido a entender todavía más. Y está revelado. ¿Os dais cuenta? Estoy utilizando lo escrito está. ¿Verdad? Está revelado. ¿Quién es el templo? ¿Quién es el santuario? ¿Quién ha de habitar en nuestro templo? ¿Cuál es la boda del Cordero? ¿Qué se tiene que hacer hasta llegar ahí? Y fijaos aquí en el texto de oro de todo el Espíritu Profecía que nos ayuda a entender todo el Evangelio. Todo el Evangelio. Su presencia limpiará y santificará el alma. ¿Su presencia de quién? De Cristo. Ahora entendéis cuando os digo cómo de importante es estar conectados con Cristo. Porque dice, su presencia limpiará y santificará el alma. ¿Quién? Cristo. ¿Qué hace Cristo en el lugar santísimo en el día de la expiación? Purifica a su pueblo. ¿Y qué es lo que cree el pueblo? Fuera delante de la tienda. No podemos, pecamos hasta que Cristo viene. ¿Qué es lo que entiende en realidad? ¿Os dais cuenta cómo el enemigo nos ha engañado y nosotros no entendemos de quién es esta obra? Lo decimos de boca, pero no la entendemos. Esta obra es totalmente de Cristo. ¿Qué es lo que se nos pide a nosotros? Vigilancia, no rechazar la luz. Vigilancia constante, es decir, cuando nosotros estamos empapados de la verdad, empezaremos a entender, con la ayuda del Espíritu, ¿verdad? Empezaremos a entender qué es lo que estamos tratando de hacer en realidad. ¿Qué nos pasó? Alguien nos engañó creyendo que somos nosotros los que tenemos que hacer algo. Por eso decimos, no podemos. Esto es resultado de que nosotros tenemos que hacer algo. No podemos. ¿Qué es lo que hace el pueblo en el día de la expiación? Ayuno y oración, atentos a las campanas del sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Verdad? ¿De quién es la obra? Totalmente de Cristo. ¿La entendimos? No, porque por eso decimos, pecamos hasta que Cristo viene. ¿Estamos desconectados del Espíritu? Tal como lo dijo la sierva.
le dimos la espalda al Señor, rechazamos el mensaje, el Espíritu Santo se retiró. ¿Y qué es lo que está esperando Dios? Una generación que acepte este mensaje. ¿Y cómo empezó este texto? La gran mayoría rechazará este mensaje. ¿Por qué? Porque no es el mensaje oficial de la iglesia oficial. Porque los pastores dicen paz y seguridad, a los mensajeros de Dios los dice fanáticos, rechazando. ¿Y qué pasará con la iglesia oficial? Se perderá. ¿Por qué habrá solo un grupo pequeño al final? Porque serán pocos los que tratarán de entender esta verdad, aceptarán esta luz en desarrollo, por lo tanto, recibirán la presencia de Cristo. Su presencia limpiará y santificará el alma, que es la obra del sumo sacerdote, del santuario de Dios, ¿verdad? De manera que pueda ser un templo santo para el Señor, para Cristo, que es el que habita ahora, y prepararnos para morada de Dios en virtud del Espíritu, que ocurre cuando se da el decreto divino en la boda del Cordero. Porque esa es la obra de Cristo, prepara, santifica el templo, purifica el templo, para que Dios pueda habitar aquí sin que nosotros morramos, sin perecer, porque el pecado en la presencia de Dios, nosotros desapareceríamos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Cristo? Nos purifica a su pueblo y último acto se purifica a sí mismo. El sumo sacerdote, que es Cristo, representa a Cristo y es Cristo, sale todo el pecado de la humanidad que ha sido colocado sobre él por la fe, es colocado sobre el auténtico culpable, el enemigo, macho cabrío, representando por el macho cabrío, y enviado al desierto. Por lo tanto, ¿entendimos bien Daniel 8:14? Y el santuario será purificado. ¿Quién está en Cristo? Su verdadero pueblo, su verdadera iglesia, ¿verdad? Está en Cristo. Y Cristo es el santuario. Y el último acto es Cristo se purifica a sí mismo, colocando los pecados del pueblo sobre el macho cabrío. Daniel 8:14. Y el santuario será purificado. Cristo será purificado y en Cristo está su pueblo. ¿Quién es la iglesia? La verdadera iglesia. ¿Entendemos este mensaje en toda su profundidad, mis queridos hermanos? ¿Ha entendido la iglesia oficial este mensaje, esta realidad? ¿Ha entendido este desarrollo? ¿Tienen los maestros de Israel a Cristo para que pueda entender esta realidad? ¿Por qué predican paz y seguridad? Porque un falso espíritu, un falso Cristo, justo como nos revela en la visión de los dos tronos, del lugar santo, está enviando su luz contaminada. Y este pueblo se ha quedado estancado sin entender la profundidad del mensaje. ¿Qué nos ocurre? ¿Por qué nos ocurre? Su presencia limpiará y santificará. ¿Es esta nuestra realidad? ¿O es totalmente contraria? Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Esto revela qué? Que no tenemos a Cristo. Porque si tenemos a Cristo, su presencia limpiará y santificará el alma, a cada uno individualmente. ¿Quién experimentará esto? El verdadero pueblo de Dios, los 144,000. Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender esta profunda realidad. Fijaos, el Señor viene con poder y gran gloria. Dice, entonces separará completamente a los justos de los impíos. ¿Quiénes son los justos? Los que tienen a Cristo. Cuando llega el momento y viene el esposo para poder entrar en la boda del Cordero, ¿cuál es esta ropa blanca que tienen los que entran en la boda del Cordero? Ahora la entendéis, es la misma presencia de Cristo en su templo.
Por eso ellos pueden entrar en la boda del Cordero. ¿Qué ocurre con los demás? Se les ha predicado un falso mensaje, aun despertando, entendiendo que los tiempos apresuran, se dan cuenta que algo está pasando, pero no tienen a Cristo. Tienen algo de verdad, pero no toda la verdad. Por eso su vasija no puede ser llena del Espíritu, porque el Espíritu nos conduce en toda la verdad, ¿verdad? Por lo tanto, tienen algo del Espíritu, de la verdad, pero no tienen toda la verdad. No han sido santificados, Cristo no habita en su templo, por lo tanto no acuden, no pueden entrar en la boda del Cordero. Me refiero a la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Necesitamos comprender toda esta realidad. Por lo tanto, ¿quién es la verdadera iglesia? Cristo. Donde Cristo habita, limpia y santifica, ¿verdad? El templo, preparándolo para la morada del Padre, ¿verdad? Para la boda del Cordero, en donde se da el decreto divino y recibiremos la gloria de Dios, la presencia de Dios, del Padre, ¿verdad? Dice, pero el aceite no podrá ser transferido en ese momento a las vasijas de los que no lo tienen. Ahora entendemos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Entendemos una realidad profunda? ¿Es eso lo que se predica desde los púlpitos del supuesto remanente? ¿Es esto? Entonces se cumplirán las palabras de Cristo. 2 mujeres estarán moliendo juntas. 2 iglesias estarán trabajando juntas en el ecumenismo. La una será tomada y la otra dejada. ¿Esto qué quiere decir, queridos? ¿De dónde sale el remanente? Del medio de esta iglesia, del medio de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Sale este grupo pequeño. Por eso dice, la una será tomada y la otra dejada. Porque algunos recibieron este mensaje y la gran mayoría rechazarán este mensaje. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 estarán en el campo quiere decir 2 estarán predicando supuestamente a Cristo, pero unos predican al verdadero Cristo, otros predican a un falso Cristo. Uno será tomado y el otro dejado. Los justos y los impíos deben estar relacionados en la obra de la vida. Están en la misma iglesia. ¿Entendéis? Los justos y los impíos deben estar relacionados en la obra de la vida. Están en la misma iglesia. Pero el Señor lee el carácter. ¿Qué es el carácter? La justicia de Cristo. ¿Tenemos a Cristo? Esto es lo que se ve a los que entran en la boda del Cordero y a los que serán dejados fuera de la boda del Cordero. Pero el Señor lee el carácter. Y Él discierne a los que son hijos obedientes, a los que respetan y aman sus mandamientos. ¿Entendéis ahora la profundidad del mensaje, mis queridos hermanos? ¿Es esto lo que entendimos? ¿Es esto lo que se nos predican? No, porque estos mensajes lo predican unos fanáticos que no tienen a Cristo, que predica un falso mensaje, y la iglesia está sometida al hombre. Obedece al hombre. Idolatra al hombre. Espero, mis queridos hermanos, que este mensaje os pueda ayudar. Sé que es fuerte. Sé que cuesta asumir. Es terrible, queridos. Cada vez que profundizo en lo escrito está, se me ponen los pelos de punta. Porque me doy cuenta en el engaño en el cual he estado yo mismo sumido hasta no hace tanto, y cuál es la verdadera postura, posición, realidad de la iglesia de la Odisea. Por eso el mensaje de la iglesia de la Odisea. Y no sabes.
y no sabes. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué está Cristo en la puerta? Porque el hombre está sometido al hombre, obedece al hombre, idolatra al hombre. Y Cristo no está en el medio, desgraciadamente. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Espero que esta reflexión os pueda ayudar. Como siempre, os dejaré el enlace en la descripción. El capítulo es más amplio, pero yo solamente he elegido un subcapítulo porque estoy presionado por muchas cosas. Hoy es un día especial para mi familia en la iglesia, por lo tanto no tengo mucho tiempo. He tenido que despertarme a las 5 de la mañana para poder preparar este asunto, ¿verdad? Para poder desayunar y luego ir corriendo a la iglesia. Y luego por la tarde tenemos invitados en casa. Por la tarde tampoco podría hacer nada. Y domingo a primera hora de la mañana pues vamos a ver, porque estoy preparando en la mente el desarrollo de lo que tratamos de entender, ¿verdad? ¿Por qué no logramos entender la verdad? ¿Cuál es la verdadera causa? Lo hemos discutido una y otra vez, pero cuesta asumir. La última reflexión, dependencia de Cristo, total y absoluta, ha recibido, es una sorpresa total. Y esto me está diciendo, mis queridos hermanos, que estamos perdidos. Lo siento que tengo que decir la verdad, pero viendo lo que veo, esto resulta. Este mensaje es tan sorprendente y la iglesia es tan tranquila porque a alguien le cantan las orejas paz y seguridad, cuando no hay nada de esto, en absoluto, nada de esto. Por eso Dios dice, déjalos que duerman. Tienen la verdad, que despierten. La tienen, que despierten. Prediquen al mundo. Y es lo que estamos haciendo. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, mis queridos hermanos, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y entendiendo esto, que cada uno de nosotros hagamos nuestra elección. ¿Que es para vida o para muerte? Según elegimos. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día, y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.